Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una figura legendaria del ajedrez, pero a ver, la idea es ir mucho más allá de las partidas. Mucho más. Nos sumergimos en el universo de Savielly Tartakower, gran maestro, poeta, soldado y un filósofo del tablero con un ingenio que, bueno, sigue vivo hoy. Y las fuentes que tenemos son de lo más variado, ¿eh? No son solo libros de ajedrez. No, para nada. Son archivos históricos, biografías, poemas. La idea es intentar descifrar al hombre que hay detrás de las citas famosas. Exacto. Queremos conectar los puntos entre una tragedia personal que lo marcó, su identidad secreta en la Segunda Guerra Mundial y, claro, su ajedrez. Pues sí, porque no se puede entender una cosa sin la otra. Y la primera clave, la que lo cambia todo, está en un suceso terrible de su juventud. Un evento que además se ha contado mal muchas veces. Pues empecemos por ahí. Tartakower nace en Rostov del Don, en 1887. Familia judía, con ciudadanía austriaca. Pero su vida da un vuelco por una masacre. Y aquí es donde las fuentes que manejamos lo cambian todo, ¿verdad? Aquí es donde la historia se vuelve más precisa y, francamente, más trágica. A ver, la mayoría de biografías antiguas sitúan el asesinato de sus padres en un pogromo en 1899. Claro, cuando él era solo un niño. Eso es, pero las investigaciones más serias, como las del historiador Sergei Voronkov, lo sitúan mucho después, en 1911. Un momento. En 1911, eso significa que no era un niño. ¿No? Tenía ya 24 años. Probablemente estudiaba en Viena. Exacto. Y eso lo cambia todo. Claro, no es un trauma infantil medio borroso. Es una herida recibida con total conciencia. Ese es el punto. Es la clave psicológica para entender al Tartakower adulto, un hombre joven al que le llega un telegrama diciendo que sus padres han sido asesinados de forma brutal. El impacto es directo, consciente, imborrable. Uf. Yo creo que gran parte de su visión del mundo, ese cinismo que luego cubría con humor, nace justo ahí. De hecho, en las fuentes tenemos algo que nos acerca a ese dolor de una forma, bueno, increíblemente personal. Un poema que escribió él mismo, titulado Una disonancia más, la final. Sí, la traducción que hemos encontrado dice: «Cogí y abrí el telegrama, tus padres asesinados. Me apresuré, los enterré. Las planchas de hierro de 2 tumbas ensangrentadas yacen sobre mi corazón». Es escalofriante. Totalmente. Esa última línea, las planchas de hierro, yacen sobre mi corazón. No es una metáfora cualquiera, ¿eh? No, no, se siente como un peso físico, como una armadura que se le forjó en ese momento. Pues sí. Y creo que cargó con esas planchas de hierro toda su vida. De hecho, encaja a la perfección con una descripción que hizo de sí mismo años más tarde. Decía algo como: soy uno de esos desafortunados escépticos que nunca pasan por alto el lado oscuro incluso de la experiencia más feliz. Vaya. Esa frase no sale de la nada, es el eco de esas 2 tumbas, sin duda. La tragedia forjó su espíritu de lucha, pero también esa coraza de ironía y paradojas. Y esa coraza, ese espíritu, ¿cómo se reflejaba en el tablero? Porque cualquiera pensaría que una experiencia así te vuelve cauto, defensivo, y su estilo era justo lo contrario. Muy buena pregunta, porque ahí está una de sus grandes paradojas. Lejos de ser un jugador conservador, Tartakower fue un revolucionario. Uno de los grandes. Una figura central de la escuela hipermoderna, junto a genios como Nintsovich o Reti. Su filosofía no era la de ocupar el centro a la fuerza, sino controlarlo desde lejos, de una forma mucho más sutil. Casi como una guerrilla en vez de un ejército formado para la batalla. Exacto. Era una estrategia de provocación, de ceder el centro en apariencia para luego atacarlo. Y esta idea encajaba perfectamente con su personalidad. Claro, tenía un principio que lo resume todo. Es fantástico. Decía: mientras una apertura tenga fama de ser débil, se puede intentar. Un desafío constante. Pero esto no era solo una pose, no. O sea, los resultados estaban ahí. No era un simple excéntrico. Para nada. Su carrera está llena de triunfos que demuestran que sus ideas funcionaban. Las fuentes destacan varios hitos. Por ejemplo, su victoria en el torneo de Lieja en 1930. Un torneo de élite mundial. Sí, él mismo lo consideraba su consagración. Ganó los campeonatos de Polonia 2 veces, en el 35 y en el 37. Y quizá lo más importante, fue el capitán y primer tablero del equipo polaco que ganó el oro en la Olimpiada de Hamburgo de 1930. Era un líder nato. Y además de ganador, era un creador, un artista. Pienso en esas aperturas con nombres tan peculiares que son suyas. Totalmente.
No se limitaba a jugar, dejaba su marca en la teoría del juego. La apertura orangután, por ejemplo. Puro Tartakover. Empieza con un OB4. La leyenda dice que la bautizó así durante el Gran Torneo de Nueva York de 1924, después de ir al Zoo del Bronx y quedarse fascinado con uno de estos animales. Es esa mezcla de genialidad y humor que lo definía. Exacto, y no es la única. También se le atribuye la apertura catalana, que introdujo en el Torneo de Barcelona de 1929. Es increíble. Era normal en esa época que un solo jugador creara tantos sistemas de juego que han llegado hasta hoy. No, para nada. La mayoría de los maestros perfeccionaban lo que ya existía. Tartakover inventaba. Y esto demuestra una comprensión del juego brutal. Claro. Hay una anécdota que lo dice todo. Durante su exilio en Buenos Aires, en el Jockey Club, escribió de memoria un libro entero sobre el gambito de dama. Sin tablero. Sin tablero ni piezas, tenía el juego metido en la cabeza. Su creatividad no era un capricho, nacía de un dominio absoluto. Este patrón de desafiar las normas, de coger el camino difícil, parece el hilo conductor de su vida. Y supongo que el mayor desafío no fue en un tablero, sino en 1939, cuando casi todo el mundo huía de Europa y él decidió hacer justo lo contrario. Ese fue quizá el momento que lo define fuera del ajedrez. La Segunda Guerra Mundial estalla mientras él está en Buenos Aires, jugando la Olimpiada con Polonia. Y muchos se quedaron allí. Claro, muchos de sus compañeros y rivales, como Miguel Naisdorf, tomaron la decisión lógica, quedarse en Argentina, a salvo. Tartakower, con 52 años, de origen judío y una celebridad mundial, decide volver. Volver a una Europa en llamas. Es una decisión casi suicida. ¿Qué le llevó a hacer algo así? Las fuentes no dan una única respuesta, pero podemos intuirla por su carácter. Era un luchador, un hombre que se enfrentó a la barbarie desde joven. No se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Y se unió a la lucha? Sí, viajó a Francia, y tras la caída del país, se unió a las fuerzas de la Francia libre de Gaulle. Y para proteger su identidad, adoptó un seudónimo. Teniente Cartier. Exacto, el Teniente Cartier. Y no fue un puesto simbólico, ¿eh? Sirvió como teniente. Un intelectual de más de 50 años en el frente. Hay una anécdota buenísima sobre esto, ¿no? Sí, la que cuenta el maestro británico Harry Golombek, que era criptógrafo en Bletchley Park. Ah, claro, en el centro de descifrado. Pues durante la guerra organizaron una partida y a Golombek le tocó jugar contra un tal Teniente Cartier del ejército francés. Él pensó, bueno, victoria fácil contra un aficionado. ¡No me digas! Imagínate su cara cuando se sienta a la mesa y descubre que el Teniente Cartier, con uniforme de combate británico, es su viejo amigo y rival, el Dr. Savielly Tartakover. ¡Qué imagen! Es de película, ¿de verdad? Totalmente. El ajedrez uniéndolos en medio del caos de la guerra. Ahora, las fuentes también nos dicen que hay que ser precisos con su historial de guerra, ¿verdad? Porque alrededor de una figura así siempre crecen los mitos. Sí, y es importante separar los hechos de la leyenda. Su servicio como Cartier está más que documentado, pero algunas historias más espectaculares. Como que saltó en paracaídas. Eso, o que participó en misiones secretas, no tienen confirmación en los archivos. Parecen más bien adornos que se fueron añadiendo con el tiempo a su biografía. Lo cual en realidad no le quita ni un poco de valor a su decisión. En absoluto. La realidad es menos de cine, pero el coraje es el mismo. El valor no estaba en saltar de un avión, sino en la simple decisión de volver y alistarse con su edad. Exacto. El hombre es más impresionante que el mito. Y este hombre, superviviente, soldado, innovador, es quizá más conocido por el gran público, por otra cosa, por sus aforismos, los tartakoverismos. Claro. Porque no eran simples frases ingeniosas, eran píldoras de sabiduría que resumían su visión de la vida y del juego, con ese toque cínico y paradójico que ya hemos visto. Son frases que van más allá del ajedrez. Citemos algunas. Por ejemplo. El ganador de la partida es quien comete el penúltimo error. Brillante. Es que no habla de la genialidad del que gana, sino de que ambos son falibles. Pone el foco en la resistencia al error. Es una definición perfecta del ajedrez práctico. O esta otra, que inspira poesía. Un peón aislado siembra la tristeza por todo el tablero. Uf, esa es buenísima. Cualquier jugador ha sentido esa desolación. Describe un concepto estratégico complejo con una emoción que todos entendemos. Y luego está su humor negrísimo, como en «Nunca le he ganado a un oponente que estuviera sano». Sí, exacto. Es una burla elegantísima a las excusas del perdedor.
Siempre hay un dolor de cabeza, una mala noche. Pero aquí es donde el análisis de las fuentes se pone muy interesante. Nos revelan que, aunque asociamos estas frases a él, no siempre fue el creador original. Efectivamente. Y esto no le quita mérito. Al contrario, nos da otra dimensión de su genio. Sobre la frase del penúltimo error parece que ya circulaba en los círculos de ajedrez de Viena antes que él. ¿Ah, sí? Sí, pero fue Tartakower quien la cogió, la pulió y la popularizó hasta convertirla en un clásico. O sea que era una especie de influencer de su época, un gran curador de ideas. ¿Eso le resta mérito como pensador? Yo creo que no, que le añade otra capa. Demuestra su increíble intuición para reconocer una verdad y su genio para comunicarla. Pasa algo parecido con otra de sus citas más famosas. Siempre es mejor sacrificar las piezas de tu oponente. Claro. Pues, una fuente atribuye un comentario casi idéntico al maestro Milan Vidmar y recogido por el mismísimo Capablanca. Tartakower no creaba de la nada, estaba en un diálogo constante con las grandes mentes de su tiempo. Era un catalizador de ingenio. Al final la imagen que queda es la de un mosaico. Savielly Tartakower fue el superviviente de una tragedia, el revolucionario hipermoderno, el soldado que luchó con un nombre falso y el filósofo que nos enseñó a reírnos de nuestros errores. Su vida fue como su ajedrez, compleja, arriesgada y, bueno, fascinante. Y para terminar, hay una última pieza en este mosaico, una última paradoja que nos dejan las fuentes, quizás la que más dice sobre él. A ver, además del ajedrez, Tartakower tenía otra gran pasión: la poesía. Publicó varios poemarios a lo largo de su vida, en ruso, alemán, francés. Un genio en dos campos, entonces. Ah, ahí está la paradoja. Porque mientras que en el ajedrez era un genio venerado, en la literatura fue, bueno, un aficionado con entusiasmo, en el mejor de los casos. No era bueno. Recibió críticas durísimas de gigantes como Nikolai Gumilev o, sobre todo, Vladimir Nabokov, que también era un gran aficionado al ajedrez. Nabokov, después de leer sus versos, fue muy directo. Le dijo: escriba, pero no piense que es poesía. Vaya, qué duro. Ser un dios en un universo y un simple mortal en otro. Y esto nos deja con una pregunta final. ¿Qué impulsa a una persona de su talla a buscar la belleza en un campo donde sabe que no va a alcanzar la grandeza, exponiéndose a la crítica y al fracaso? Pues es una buena pregunta. Quizás la respuesta está, como no, en uno de sus propios aforismos, uno que parece resumir su vida entera. Él dijo: el ajedrez ennoblece al hombre porque está lleno de decepciones. Quizás solo buscaba eso, ennoblecerse una y otra vez a través de la lucha, sin importar el resultado. Después de esa noche, ya no fui un niño. El mundo aprendió mi nombre, golpeándome la cara. No hubo Dios que gritara, no hubo ley que se levantara. Mis padres murieron por un apellido, por una sílaba maldita, por existir. Desde entonces miro a la gente como se mira una mesa vacía. Sé que algo falta y que no va a volver. El odio no gritaba, cumplía horarios y yo entendí temprano que el amor es una pieza que se pierde sin aviso. Nada volvió a tener peso, ni el dinero, ni la patria, ni la fe. Cuando todo puede desaparecer en un instante, amar es un lujo seno. ¿Para qué tocar lo que va a romperse? No me volví frío, me volví exacto, aprendí a no aferrarme, a dejar caer, a sacrificar antes de que me arranquen. Desde ahí el ajedrez dejó de ser un juego. Fue el único lugar donde la violencia tenía reglas. No creo en finales felices, creo en resistencia.
El ajedrez me tomó como un vicio limpio, un amor que no promete volver mañana. 64 casillas donde el caos obedece. Ahí podía respirar, ahí la muerte tenía turnos, ahí el odio no gritaba, esperaba. Crear una apertura era decirle al mundo: no me vas a dictar la forma de caer. Inventar era mi manera de seguir vivo. Yo no jugaba para ganar, jugaba para sentir, para incendiar la lógica sin quemarme las manos. Cuando sacrificaba no era cálculo, era deseo, era decirle a la pérdida: ven, yo te manejo. En el tablero encontré algo imposible, orden sin misericordia, belleza sin promesas, reglas que no traicionan. Por eso amé el ajedrez, porque no me juro nada y aún así me dio todo. El ganador hace el penúltimo error, porque el último siempre es no existir. Nunca abandono, porque abandonar es creer que algo importaba demasiado. No miro el tablero, miro la vida, y la vida siempre juega en mi contra. Combatí 2 guerras porque ya estaba roto. Un cuerpo herido no teme otra herida. Cambiar de uniforme no cambia el olor de la muerte. Serví banderas como serví ideas, sin creer del todo. Dios murió temprano para mí en Rostov, entre gritos y sangre. Desde entonces solo confío en la razón, y aún así la desarmo. Amar habría sido construir algo sabiendo que lo quemarán. No fui valiente para eso, elegí el ajedrez, porque las piezas no me piden nada, porque mueren sin reproche, porque el tablero no promete eternidad. Si alguna vez amé fue en silencio, como se ama una idea que no debe realizarse. No tengo fe, tengo un pensamiento. No tengo hogar, tengo un movimiento. Todo puede perderse en un instante, por eso no retengo nada. Si el mundo es odio, yo respondo con ironía. Morir no me asusta, ya practiqué demasiado. Viví como se juega una partida larga, cediendo, resistiendo, sonriendo donde duele. Si hoy alguien sacrifica sin miedo, si alguien piensa cuando ya no queda fe, entonces sigo vivo en cada tablero donde el dolor aprendió a pensar. After that night, I was no longer a child. The world learned my name by striking my face. No God cried out, no law stood up. My parents died for a surname, for a cursed syllable, for existing. Since then I look at people the way one looks at an empty table. I know something is missing, and it will not return. Hatred did not scream, it
kept his schedule. And I learned early that love is a peace lost without warning. Nothing carried weight again, not money, not homeland, not fate. When everything can vanish in an instant, love becomes an obscene luxury. Why touch what is meant to break? I did not become cold, I became precise. I learned not to cling, to let fall, to sacrifice before being torn apart. From that moment, chess stopped being a game. It became the only place where violence had rules. I don't believe in happy endings, I believe in enduring. I believe in thinking when everything burns. Nothing has value, and that is why everything does. If the world is lost, I turn loss into art. Chess took me like a clean addiction, a love that never promises tomorrow. 64 squares where chaos obeys. There I could breathe, their death had terms. Their hatred did not scream, it waited to create an opening. Was to tell the world, you will not decide how I fall. Inventing was my way to stay alive. I did not play to win, I played to feel, to set logic on fire without burning my hands. When I sacrificed, it wasn't calculation, it was desire. It was telling loss, come I control you. On the board I found the impossible, order without mercy, beauty without promises, rules that do not betray. That's why I love chess, because it swore nothing to me and still gave me everything. The winner makes the second to last mistake, because the last one is always existence. I never resign, because to resign is to believe something mattered too much. I don't look at the board, I look at life, and life always plays against me. I fought 2 wars because I was already broken. A wounded body does not fear another wound. Changing uniforms does not change the smell of death. I served flags the way I served ideas without fully believing. God died early for me in Rostov, among screams and blood. Since then I trust only reason, and even that I dismantled. The love would have meant building something, knowing it would be burned. I was not brave enough for that. I chose chess because the pieces ask nothing of me, because they die without reproach, because the board promises no eternity. If I ever loved, it was in silence, the way one loves an idea that must not be realized. I have no faith, I have thought, I have movement. Everything can be lost in an instant, so I hold nothing. If the world is hatred, I answer
with irony. Death does not frighten me, I have practiced too much. I lived as one plays a long game, yielding, enduring, smiling where it hurts. If today someone sacrifices without fear, if someone thinks when no faith remains, then I'm still alive. On every board where pain learned to think. Dopo quella notte non ero più un bambino, il mondo imparò il mio nome, colpendomi in volto. Nessun Dio gridò, nessuna legge si alzò. I miei genitori morirono per un cognome, per una sillaba maledetta, per esistere. Da allora guardo la gente come si guarda un tavolo vuoto. So che manca qualcosa e che non tornerà. L'odio non urlava, rispettava gli orari. Capii presto che l'amore è un pezzo che si perde senza avviso. Nulla ebbe più peso nel denaro, né la patria, né la fede. Quando tutto può sparire in un istante, amare diventa un lusso osceno, perché toccare ciò che è destinato a rompersi. Non diventai freddo, diventai esatto. Impari a non aggrapparmi, a lasciare cadere, a sacrificare prima di essere strappato. Da quel momento gli scacchi non furono più un gioco, furono l'unico luogo dove la violenza aveva regole. Non credo nei finali felici, credo nel resistere, credo nel pensare quando tutto brucia, nulla ha valore, per questo tutto lo ha. Se il mondo è perdita, io faccio della perdita un'arte. Gli scacchi mi presero come un vizio pulito, un amore che non promette domani. 64 caselle dove il caos obbedisce. Lì potevo respirare, lì la morte aveva turni, lì l'odio non urlava, aspettava. Creare un'apertura era dire al mondo: non deciderai tu come cadrò. Inventare era il mio modo di restare vivo. Non giocavo per vincere, giocavo per sentire, per incendiare la logica senza bruciarmi le mani. Quando sacrificavo non era calcolo, era desiderio. Da dire alla perdita: vieni, ti controllo io. Sulla scacchiera trovai l'impossibile. Ordine senza misericordia, bellezza senza promesse, regole che non tradiscono. Per questo amai gli scacchi, perché non mi giurarono nulla eppure mi diedero tutto. Il vincitore commette il penultimo errore, perché l'ultimo è sempre non esistere. Non abbandono mai, perché abbandonare è credere che qualcosa contasse troppo. Non guardo la scacchiera, guardo la vita e la vita gioca sempre contro di me. Ho combattuto 2 guerre perché ero già spezzato, un corpo ferito non teme un'altra ferita. Cambiare uniforme
e non cambia l'odore della morte. Ho servito bandiere come ho servito idee, senza crederci del tutto. Dio è morto presto per me, a Rostov, tra urla e sangue. Da allora mi fido solo della ragione e anche quella la smonto. Amare avrebbe significato costruire qualcosa sapendo che sarebbe stato bruciato. Non fui abbastanza coraggioso, scelsi gli scacchi perché i pezzi non mi chiedono nulla, perché muoiono senza rimprovero, perché la scacchiera non promette eternità. Se mai ho amato è stato in silenzio, come si ama un'idea che non deve realizzarsi. Non ho fede, ho pensiero, non ho casa, ho movimento. Tutto può perdersi in un istante, per questo non trattengo nulla. Se il mondo è odio io rispondo con ironia. Morire non mi spaventa, mi sono allenato abbastanza. Ho vissuto come si gioca una lunga partita, cedendo, resistendo, sorridendo dove fa male. Se oggi qualcuno sacrifica senza paura, se qualcuno pensa quando non resta fede, allora sono ancora vivo su ogni scacchiera dove il dolore ha imparato a pensare. Ahora el mundo cabe en este sillón vencido. La tela sabe más de mí que la mayoría de los hombres. Mis manos ya no tiemblan, descansan como piezas que cumplieron su función. No espero nada y en eso por fin estoy en paz. Miro por la ventana y el otoño repite su gambito. Hojas cayendo sin pedir permiso. El frío insiste cada año un poco más. No duele, recuerda. El mundo sigue como si yo no hubiera estado. Y está bien así. No quedó la gloria, no quedó el ruido. Quedaron momentos sin testigos. Una historia personal que nadie aprenderá completa. Y eso también es una forma de libertad. No recuerdo fechas, recuerdo posiciones. Un sacrificio hecho cuando nadie lo esperaba. Una idea nacida en una habitación barata. Tal vez alguien repita una jugada mía sin saber mi nombre. En ese instante breve respiro otra vez. Viví con inteligencia porque no sabía vivir de otro modo. Usé la ironía como otros usan la fe. Sonreí para mí mismo, no para ser entendido. El mundo fue duro, yo fui preciso. Eso fue suficiente. No pido ser recordado, no pido ser absuelto. Cada pensamiento bien jugado fue su propia recompensa. Si algo sobrevive, no será mi nombre, será una idea moviendo otra mente. Hay momentos que no entran en los libros, silencio, mirada
decisiones solitarias. Eso fue mi vida, no una leyenda, una partida interna, jugada hasta el final. Si cierro los ojos no veo rostro, veo claridad. Nada me debe, no le debo nada. He perdido bastante como para no temer perderme. Si alguien piensa cuando todo parece perdido, si alguien sacrifica con una leve sonrisa, entonces en algún punto del tiempo este viejo sillón no estuvo vacío. Y yo, sin moverme, habré vuelto a jugar. Now the world fits inside this one armchair. The fabric knows more about me than most men ever did. My hands no longer tremble, they rest like pieces that fulfilled their purpose. I expect nothing, and in that at last I am at peace. I look through the window, and autumn repeats its gambit. Leaves falling without asking permission. The cold insists a little more each year. It doesn't hurt, it remembers. The world goes on as if I had never been here, and that is fine. Glory did not remain, noise did not remain. What remained were moments without witnesses. A personal story no one will ever learn in full, and that too is a kind of freedom. I don't remember dates, I remember positions. A sacrifice made when no one expected it. An idea born in a cheap room. Maybe someone will repeat a move of mine without knowing my name. In that brief instant, I breathe again. I lived through intelligence because I knew no other way to live. I used irony the way others use faith. I smiled to myself, not to be understood. The world was harsh, I was precise. That was enough. I do not ask to be remembered, I do not ask to be absolved. Each well-played thought was
was its own reward. If something survives, it won't be my name, it will be an idea, moving another mind. There are moments that do not fit in books. Silence, glances, solitary decisions. That was my life, not a legend, an inner game, played to the end. If I close my eyes, I see no faces, I see clarity. Nothing owes me, I owe nothing. I have lost enough to no longer fear losing myself. If someone thinks when everything seems lost, if someone sacrifices with a faint smile, then somewhere in time, this old armchair was not empty. And I, without moving, will have played again. Ora il mondo entra in questa poltrona consunta. Il tessuto sa di me più della maggior parte degli uomini. Le mie mani non tremano più, riposano come pezzi che hanno compiuto il loro compito. Non aspetto nulla e in questo finalmente sono in pace. Guardo dalla finestra e l'autunno ripete il suo gambetto. Foglie che cadono senza chiedere permesso. Il freddo insiste ogni anno un po' di più. Non fa male, ricorda, il mondo continua come se io non fossi mai stato qui, ed è giusto così. Non è rimasta la gloria, non è rimasto il rumore, sono rimasti i momenti senza testimoni. Una storia personale che nessuno imparerà per intero. E anche questo è una forma di libertà. Non ricordo date, ricordo posizioni. Un sacrificio fatto quando nessuno se lo aspettava. Un'idea nata
una stanza economica. Forse qualcuno ripeterà una mia mossa senza conoscere il mio nome. In quell'istante breve respiro di nuovo. Ho vissuto con l'intelligenza perché non sapevo vivere altrimenti. Ho usato l'ironia come altri usano la fede. Ho sorriso a me stesso, non per essere capito. Il mondo è stato duro, io sono stato preciso, è bastato. Non chiedo di essere ricordato, non chiedo di essere assolto. Ogni pensiero ben giocato è stata la sua ricompensa. Se qualcosa sopravvive non sarà il mio nome, sarà un'idea che muove un'altra mente. Ci sono momenti che non entrano nei libri, silenzi, sguardi, decisioni solitarie. Quella è stata la mia vita, non una leggenda, una partita interiore giocata fino alla fine. Se chiudo gli occhi non vedo volti, vedo chiarezza. Nulla mi deve, non devo nulla, ho perso abbastanza da non temere più di perdermi. Se qualcuno pensa quando tutto sembra perduto, se qualcuno sacrifica con un lieve sorriso, allora in qualche punto del tempo questa vecchia poltrona non era vuota e io, senza muovermi, avrò giocato di nuovo.